Hola chicos, soy Luisa de Argés y hoy hablaremos de arte romano. A modo de introducción, recordaremos que Roma extendió sus dominios por toda la cuenca mediterránea y aunque fue fundada en el siglo VII o VI a.C., no es hasta el siglo III a.C. cuando conquista y domina gran parte de Europa, el norte de África, el cercano Oriente, que la hace grande y poderosa. Este apogeo termina alrededor del 3 después de Cristo con la aparición de una gran crisis económica, social y política que además estaba animada por el empuje de los pueblos bárbaros del norte que conllevaron a la aparición de un poder autoritario del Estado. Este periodo decadente sugirió el abandono de las ciudades en favor de la vida rural, que se hizo más espiritual y llevó a la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Además fue la transición hacia el régimen feudal de la Edad Media. Artísticamente, que es el tema del que tratamos, los romanos estuvieron influenciados por los etruscos y sobre todo por las costumbres y los usos de Grecia. El arte griego fascinó a los romanos. Sin embargo, tenemos que destacar las aportaciones de los romanos en el arte, tanto la arquitectura, a la que aplicaron la ingeniería con un carácter eminentemente práctico, y en escultura, por ejemplo, destacaremos el relieve histórico y el retrato realista frente al idealismo de la escultura griega, y que nos hace hablar a partir del siglo I a.C. de un verdadero arte romano. Con la llegada de este periodo decadente del siglo III, el arte se estimó como de escaso valor artístico, pero este modelo tardo-romano tenemos que decir que es muy original y además fue la fuente del primitivo arte cristiano, que tuvo y siguió teniendo una gran influencia artística en épocas posteriores que veremos más adelante. A continuación empezaremos hablando de la arquitectura. La arquitectura, el centro del Estado es la ciudad, y la ciudad romana se estructura de una manera muy ordenada. Roma es el centro universal que tiene una agitada vida socioeconómica, política y cultural, y que a diferencia de las otras ciudades romanas, el origen primitivo de ella la deviene en una ciudad caótica. La gran red de comunicaciones con obras públicas como los puentes, acueductos, calzadas y puertos crea un tejido comercial que conecta los numerosos núcleos urbanos, y además, siguiendo este esquema de construcción, se van erigiendo los distintos campamentos militares del Estado, que además son el germen de creación de más ciudades a lo largo y ancho. Como ya decíamos, Roma es el principio y el fin, y en su construcción se hace partícipe una mezcla de lo político y de lo religioso, pues son los sacerdotes los que señalan el territorio sagrado de la urbe. Este territorio se enmarca dentro de unos límites que se realizaban a través de unos surcos llamados pomerium que rodeaban toda la ciudad. Todo lo que quedaba fuera de este espacio es territorio romano, pero no es Roma. El trazado típico de la ciudad romana se realiza de la siguiente manera: norte-sur, que se llama Cardo; este y oeste, que se llama Decumanus, y tiene un eje central donde se coloca el foro, que es el verdadero centro de la ciudad. Y el foro está destinado a desarrollar las actividades comunes y es el ejemplo para el resto del Estado. La base de las ciudades romanas es la típica casa romana llamada domus, que estaba destinada a las clases acomodadas. Se trata de una vivienda de estilo unifamiliar, cerrada, y que se organiza alrededor de un patio con el impluvium o estanque, que es el centro, y recoge el agua de lluvia para el uso normal de la vivienda. Alrededor se van distribuyendo las distintas habitaciones, entre ellas el triclinum, que es el comedor, o se suma a veces el tablinum o despacho, ya que estas viviendas también destinaban una parte al negocio familiar. Incluían un huerto para el desarrollo de la familia, y muchas familias derivaron este huerto en un jardín porticado que adornaban con numerosas obras de arte. A diferencia de estas domus, que estaban cerradas para la familia, las familias pudientes de Roma poseían una villa campestre que estaba abierta a la naturaleza y que destinaban para la práctica del ocio, a diferencia de las domus que, como ya decíamos, se dedicaban más a los negocios. La inmensa de la mayoría de los habitantes del imperio viven en las insulae, que son unas casas de vecinos de varias alturas, pero que destacan porque tienen unas pésimas condiciones de salud y unas escasas medidas de seguridad, y habitualmente eran fruto de incendios y derrumbes. En cuanto a los órdenes en la arquitectura, se siguen utilizando los órdenes clásicos, el dórico, el jónico y el corintio,
pero la arquitectura romana termina añadiendo un nuevo orden que unifica el corintio y el jónico y al que denominan el orden compuesto. Lejos de copiar de todas maneras a los griegos, yuxtaponen los edificios sin un orden previo, pero trazan un eje central y de ahí sale de manera igual a derecha e izquierda la construcción. Los aspectos técnicos y constructivos que solían dar solidez a los edificios añaden a la piedra y al ladrillo, que son los materiales de construcción habituales, pues nuevos. Y esto da origen, por ejemplo, a la invención del hormigón, que el hormigón lo componían con agua y distintos aglutinantes y además permitían con esta creación moldear distintas formas y dieron pie a la creación de la bóveda. Vemos un ejemplo en el Panteón, que después de varios siglos sigue aún en pie gracias al uso del hormigón. Las obras romanas además basaban su firmeza no solo en el hormigón, sino en la forma de construcción de los muros, que estaban compuestos por materiales más frágiles que revestían de ladrillo y piedra que los fortalecían. Según este tipo de revestimientos, si los ladrillos y las piedras con los que estaban eran más pequeños o más grandes, había tres tipos de muros, que era el opus incertum, el opus reticulatum y el opus quadratum, que además, junto al arco de medio punto, son la base de grandes obras arquitectónicas, como puede ser el Coliseo de Roma. Iniciamos aquí también ya los distintos tipos de edificios que constituye la arquitectura romana, y empezaremos con el templo. El templo romano parte del modelo griego con alguna influencia etrusca y difiere en este tipo de los demás en que se colocaba sobre el podio escalonado, pero solamente frontalmente. Además, las columnas no son el sostén de la estructura, sino que suelen ser ornamentales. Encontramos distintas tipologías de templos, desde los templos rectangulares, como veremos más adelante en la Maison Carré de Nimes, circulares como el templo de Vesta, que es más de estilo griego y que además servía y estaba consagrado a la diosa Vesta, la protectora de Roma, y custodiaba el fuego sagrado. Y podemos ver también los templos escalonados, como el destinado a la diosa Fortuna primigenia en Palestrina. Pasaremos dentro de estas estructuras de templo a hablar del Panteón. El Panteón es el verdadero prodigio arquitectónico romano y fue construido sobre un templo anterior. Lo encargó a Adriano en el siglo II después de Cristo y está considerado uno de los más importantes de la historia del arte, siendo además ejemplo de construcciones posteriores. Panteón, la palabra deriva de templo para los dioses y de ahí la función que tenía. En principio, como ya hemos dicho, hubo otro templo que se atribuye a Agripa, un general de la época de Augusto, y tuvo varias restauraciones durante algunos siglos hasta que Adriano en el siglo II, como comentábamos, lo hace tal y como lo conocemos actualmente. Además, tenemos que decir que el que se mantenga en tan buen estado se debe a que tuvo uso posterior al Imperio Romano. Actualmente tiene una vocación cristiana y se llama Santa María de los Mártires, y en su interior han estado y están enterrados distintos personajes ilustres, entre ellos Rafael Sanzio, el pintor renacentista. Este templo además destaca por el interior, porque esta es una sola celda única circular cubierta por una gran cúpula que descarga el peso sobre arcos de ladrillo que están ocultos en el muro. Estaba en su origen decorado con estucos, con placas de bronce que cubrían los distintos casetones y suelos de mármol. Muchos de estos elementos desgraciadamente han desaparecido a lo largo de los siglos y curiosamente podemos decir que las placas de bronce de los casetones las reutilizó Bernini para la construcción del baldaquino de San Pedro del Vaticano. Podemos distinguir dentro del Panteón tres partes principales: un exterior de estilo clásico que está sostenido con 8 columnas corintias frontales, con 2 grupos de 4 columnas laterales que sostienen este frontón. A continuación nos encontramos con un espacio rectangular que da transición a la celda. Y por último entramos en la celda,
que es el espacio circular, el interior del Panteón, que está rematado con una cúpula de alrededor de unos 43-44 metros, sostenida por columnas y pilastras que alternaban las hornacinas. Estas hornacinas estaban destinadas para las estatuas de los dioses y sostienen la cúpula de media esfera con casetones que, como ya decía, estaban decorados con placas de bronce y que van disminuyendo en tamaño cuando se van acercando al fénix, con un único hueco en el centro como punto de luz y que hace que se refuerce la perspectiva del lugar. Siguiendo con la tipología dentro de los templos, pasaremos a ver el templo rectangular y podemos verlo en la Maison Carrée, que está situada en Nimes, en Francia, y cuyo nombre deriva de tal cual casa cuadrada. Se construyó alrededor del año 16 a.C. y es el prototipo de templo romano, no solo por el tipo de construcción, sino por la ubicación donde se halla, ya que está integrado en el foro, que como sabemos es el centro de la vida pública. Desconocemos su autoría, pero sí que es el arquetipo de templo romano, y se construyó para honrar a Octavio Augusto. Octavio Augusto era un emperador que fue el símbolo de unificación del Imperio Romano, ya que fue el que lo hizo más grande, hizo mayores conquistas de territorio y además fue el instaurador de la paz romana, que era un sistema de administración público y legal que pacificó las regiones más rebeldes del Estado. No solo estuvo dedicado a él, sino que también tuvo un espacio dedicado a los dioses e incluso tenía un pequeño espacio dedicado a los nietos del emperador. Sigue el modelo griego de planta rectangular, los órdenes y las formas del entablamento están formados por un arquitrabe de 3 franjas, friso y cornisa y una cubierta a 2 aguas, pero aporta 2 novedades típicas romanas. Una es la elevación sobre el podio escalonado, con un pórtico de columnas de gran altura muy profundo, y esta distribución resalta el frontal, con el frontón liso que está rodeado por 20 columnas corintias adosadas con fuste acanalado y los capiteles decorados con hojas de acanto y otros adornos florales. La otra novedad es la eliminación del opistódomo, la parte posterior del templo. Los romanos le daban escaso valor a la parte posterior esta y entonces construimos una cela única abierta siempre a la calle frontalmente. También destacaremos dentro de la arquitectura romana las termas. Las termas ocupaban un lugar preeminente, eran baños públicos que se convertían además en lugar de encuentro y relación. Variaban de tamaño desde pequeños edificios de carácter privado a grandes obras de uso público, como podíamos ver en las termas de Caracalla o en Diocleciano. Se popularizan gracias a un sistema de distribución de agua y aire caliente que es creación del ingeniero romano Cayo Orata. Los servicios mínimos que tenían las termas eran los vestuarios, las salas de masaje y las piscinas, que las había de 3 tipos: de agua fría, el frigidarium, el agua templada, que era el tepidarium, y el agua caliente, el caldarium. Destacamos sobre todo dentro de las termas la especial iluminación que derivaba de unas ventanas llamadas precisamente ventanas termales, que tenían forma circular y se partían en 2 o en 3 montantes. Durante el Renacimiento, en España, por ejemplo, podemos ver la construcción del Escorial, el uso de este tipo de ventana termal. El servicio público que prestaba el Estado romano al pueblo llevó a que las actividades de ocio formaran parte de la vida cotidiana del pueblo. Además, las celebraciones continuas de festividades también ayudaron a ello. Y entre ellos se dio paso a las construcciones de edificios destinados a estos usos, como podemos ver en los teatros. El teatro es el heredero del teatro griego, ya que, por ejemplo, en el 240 a.C., el Livio Andrónico presentó las primeras traducciones de las tragedias y comedias griegas al latín. Las tragedias de Sófocles y Esquilo griegas se alejan mucho posteriormente de las representaciones romanas, que se apoyan más en la comedia, por ejemplo las de Plauto o Terencio. Y esto obliga a modificar la estructura del teatro. Y aumentan la escena en el teatro y hacen más pequeñas, por ejemplo, la orquesta, como podemos ver en ejemplos del Teatro Marcelo de Roma o en el Teatro de Mérida, aquí en España.
En Roma, las primeras construcciones teatrales son de madera y adobe, por ser estructuras provisionales, ya que la ley romana prohibía los teatros permanentes. Este hecho obligó a que los romanos de alguna manera esquivaran la ley, y lo hacían de una forma muy curiosa. Incluían un pequeño templo en la construcción, convirtiendo el lugar en un suelo sagrado, y por lo tanto el teatro no se podía derruir, por lo que pasaron ya de ser de madera y adobe a construirse teatros en piedra. Al igual que los griegos, en un principio aprovecharon el desnivel del suelo para las gradas, pero fueron desarrollando características propias a través del manejo que tenían de la ingeniería, con el hormigón, con el uso de los muros, y se alejaron del tipo griego, por lo que ya no utilizaban el desnivel del suelo para las gradas y fueron construyendo estructuras a lo alto. Según Vitruvio, el teatro constaba de escenas, orquestas, pórticos, la poescena, que la poescena servía para la protección del público, por ejemplo, cuando llovía, cuando hacía mal tiempo, el proscenio, la cavea o graderío y el vomitorio. Algunos se cubrían con toldo porque así eludían el sol o la lluvia, y además tenían claramente establecidos los distintos lugares por clases sociales. Con esto pasaremos a hablar, por ejemplo, del teatro de Mérida Augusta, la actual Mérida, que fue ordenado por el general Agripa en el año 18 aproximadamente antes de Cristo. No conocemos su autor y sí sabemos que Trajano y Adriano en el siglo II lo reconstruyeron ampliando la escena. Su capacidad era para unos 5.000 espectadores, haciendo pensar que su uso no solo era lúdico y teatral, sino que también podía servir para reuniones políticas u otras celebraciones. Además, así esta capacidad conseguía atraer a población exterior de la ciudad. El aumento de la escena, como ya decimos, a diferencia de los griegos, enlaza directamente con la cavea, que estaba sustentada por galerías abovedadas. Difiere del teatro romano clásico porque en Mérida sí aprovecharon el desnivel del suelo para la cavea y la dividieron en 6 sectores radiales con las gradas de preferencias que se integraban en la orquesta y que se destinaban a las autoridades y otras personalidades ilustres de la ciudad. El acceso al teatro se realizaba a través de 13 puertas que alternaban los distintos niveles de la cavea, y así este sistema permitía la rápida evacuación del lugar. La escena la componían con una estructura porticada con 2 niveles de orden corintio, con una cedra cóncava central y 2 rectangulares laterales. Su aspecto tuvo que ser muy lujoso por los mármoles y estatuas de dioses que colocaron entre las columnas de las puertas. Este modelo de teatro fue recuperado por Palladio en el siglo XVI y años más tarde muchos teatros europeos dedicados a la ópera siguieron la línea del teatro de Mérida. A la unión de 2 teatros se le llamó anfiteatro, que fue otro gran edificio público romano que tenía forma elíptica con pisos graduados y organizados alrededor de una arena. Este tipo de anfiteatro recogía algunos de los elementos del teatro, como la cavea, los vomitorios, y su uso estaba destinado principalmente a espectáculos de gladiadores, caza de animales salvajes, y excepcionalmente a veces se llenaron de agua para ejecutar batallas navales, como pasaba en el Coliseo romano. Destacamos precisamente por ser modelo de construcción para otros anfiteatros del estado, y fue considerado y sigue siendo considerado el más grande del mundo. Sí sabemos que fue ordenada su construcción por Vespasiano en el último tercio del siglo I después de Cristo, ya que el emperador había ampliado territorio años antes y así benefició su imagen frente al pueblo regalándole el edificio. Gracias a Vespasiano se acuñó el término de pan y circo para el pueblo, y su inauguración supuso unos 100 días durante un tiempo donde murieron muchísimos gladiadores y fieras en pos del espectáculo. Su fachada, estucada en un principio, se superpone los 3 órdenes griegos por plantas con una sucesión de arcos de medio punto sostenidos por columnas. En el primer piso nos encontramos el orden dórico, en el segundo el orden jónico y el corintio en el tercero.
Esta estructura ya fue utilizada en la época helenística o en el Teatro Marcelo y fue copiada del Renacimiento y en el Barroco, como hemos dicho anteriormente. El cuarto piso, que se ve actualmente, es una construcción posterior que se hizo por necesidad de aforo, que se dice que el Coliseo reunía unos 65.000 espectadores. Culmina con un ático decorado con lesenas corintias que enmarcaba ventanas cuadradas y se remataba con 250 ménsulas con mástiles como apoyo para los distintos toldos. Combina a la perfección la arquitectura arquitrabada griega con el arco de medio punto como objeto sustentador, además de ser decorativo y que es base de la bóveda de cañón y de crucería. La gradería además no aprovecha el nivel del suelo y podemos decir que es la gran joya del Coliseo. Parten del primer piso estas gradas y están aguantadas por una multitud de bóvedas superpuestas que se sostenían por pilastras dispuestas radialmente. Esta distribución facilitó que el Coliseo tuviera kilómetros de pasillos y galerías de bóvedas de cañón y arista que facilitaban además el desalojo del edificio, que se podía conseguir en pocos minutos. La peculiaridad del edificio radica, además de la capacidad de aforo que tenía, en la ingeniería que se utilizó para el desarrollo en la arena de los espectáculos. La arena contenía en el subsuelo un sistema de pasillos, escaleras, incluso ascensores con polea y habitaciones que se diseñaron para que pudieran subir y bajar los distintos miembros de los espectáculos, animales, feroces, gladiadores, elementos arquitectónicos provisionales, todo. Y al igual que el teatro, las zonas también estaban divididas por clases sociales. Pasaremos ahora a hablar de un edificio original de la arquitectura romana. Por su situación en el centro del foro, además hablaremos de un edificio que era muy especial, la basílica. Su función era multidisciplinar y servía para reuniones comunes, para el comercio, para actividades financieras, para actividades de justicia, como ya digo, multidisciplinar. Consta de una gran sala rectangular cubierta por grandes bóvedas y con un interior que estaba dividido por columnas. Es ejemplo de construcción de las primeras iglesias cristianas, tal es así que su nombre, basílica, deriva en el cristianismo para denominar a todas las grandes iglesias. Su acceso se realizaba por uno o dos pórticos laterales y poseía un atrio delantero o nartes que se rodeaba de columnas frente al extremo contrario denominado ábside. El interior del edificio se construía a distintas alturas y tenía un sistema de claraboyas que facilitaba la entrada de luz. Los monumentos funerarios, que sería otro tipo dentro de la arquitectura romana, derivan de la tradición y las normas sociales para los enterramientos. Se enmarcaban fuera del límite de la ciudad, que estaban marcados por el pomerium, como ya decíamos, y los tipos podían variar desde la forma de hornos, como el del panadero Eurisace, monumentos piramidales, como el de Cayo Cestio, cilíndricos, como el de Cecilia Metela, y este tipo entra en el campo de los grandes mausoleos porque se realizaban en hormigón y ladrillo y habitualmente se rodeaban de árboles, y podemos destacar en ellos el mausoleo de Adriano, que ahora es el denominado Castillo de San Angelo, que se utiliza como fortaleza por los papas desde el medievo. Un monumento funerario peculiar también era el columbario, que era un torreón dividido en pequeños nichos para urnas funerarias. Y destacaremos sobre todo las columnas funerarias, como la columna de Trajano o Marco Aurelio, que en su decoración revelaban los hechos históricos de la vida de estos emperadores. Pero esto lo veremos más adelante cuando hablemos de la escultura. El mantenimiento político y social de Roma, además, se cuidó a través de una red de calzadas que, utilizadas en principio por el ejército para la conquista y movilización en todo el estado, fue además una parte muy importante dentro del imperio porque facilitó la difusión de la cultura y el estilo de vida romano. Ejemplos de ellas son la Vía Apia, primera que parte de Roma, o la Vía Augusta de Hispania, y que han llegado en algunos casos a nuestros días.
Al igual que las calzadas, los puentes fueron necesarios para los fines militares de Roma. Se construían y destruían con la misma facilidad. Al principio solían ser construidos en madera sostenida por piedra y que pasan a ser permanentes en su totalidad y se construyen con piedra y arcos de medio punto que se sostienen por columnas o pilastras. A nuestros días han llegado ejemplos como el puente Cestio de Roma o el puente de Alcántara sobre el Tajo. También podemos destacar dentro de la arquitectura romana un punto muy importante que son los acueductos. La necesidad de abastecer el agua a la ciudad se lograba a través de ellos. Aquí se une la arquitectura a la ingeniería, pues se tiene que tratar desde la recogida del agua hasta el transporte a través de kilómetros para el uso en las ciudades. Según el tipo de consumo podían ser abiertos, que eran los utilizados para la agricultura y la ganadería, o cerrados con bóvedas que se utilizaban para el consumo humano. Aún hay algunos ejemplos en uso y son representativos, por ejemplo, el acueducto de Segovia o el de Nimes en Francia. La gran actividad comercial en torno al Mediterráneo obligó también a Roma a la construcción de puertos como el de Ostia en Roma o el Brigatium en la zona de la actual Coruña, que estaban unidos a las redes de calzadas que implementaban además el desarrollo comercial del Estado. Por último, veremos una de las construcciones que representa el poderío político de Roma. Estamos hablando del Arco del Triunfo. Se trata de una estructura autónoma creada para celebrar las victorias bélicas y en un principio fueron temporales, pero la importancia del triunfo que representa los va haciendo permanentes. Su estructura era igual siempre, una obra exenta, constituida por pilastras, podían ser de un arco como el de Tito en Roma o de 3 arcos como el de Septimio, también en Roma, y que estaban rematados siempre por un ático plano y cuyas paredes se adornaban con relieves que mostraban la grandeza de las victorias bélicas. Esto nos llevaría ya a hablar de la última parte dentro del arte romano, en concreto la escultura. El retrato escultórico fue una aportación romana al arte por la peculiaridad de ser fiel reflejo de la realidad de cualquier modelo. Frente a Grecia, que mostraba figuras escultóricas, atléticas, bellas, hermosas, pero a su vez hieráticas, sin emoción. Esto contrastaba mucho con el arte romano y con la idea que tenían ellos de la escultura. Sí tendremos que tener en cuenta que había 3 factores que influían en ello. Uno era, por supuesto, la influencia griega, pero contraria al ideal griego de belleza. Otro era la influencia de la escultura etrusca en bronce, ya que el artista etrusco individualizaba al personaje, le daba un carácter muy personal y esto influye en el retrato escultórico romano y tenemos un ejemplo en el busto de Junio Bruto Capitolino. Y otro es la práctica funeraria de culto a los antepasados cuya práctica llevaban a cabo primordialmente la aristocracia romana. Las familias patricias difundieron una serie de prácticas para diferenciarse de la plebe romana y así de esta manera reafirmaban su estatus de superioridad, y entre ellas destacaba precisamente la del culto a los antepasados. Ellos crearon un derecho a las imágenes, el jus imaginum, que les permitía conservar una imagen del difunto sacando un molde directamente del cadáver en cera, y los utilizaban posteriormente en ceremonias solemnes. Podemos ver esto en el ejemplo del togado Barberini, una figura del siglo I a.C., que incluso lleva en las manos los bustos de sus antepasados. Aunque no todos los retratos son de tipo funerario, tenemos que considerar la influencia de la escultura en la etapa imperial. El emperador era el centro del Estado y había que imprimirle la importancia del carácter de poder que tenía. Y aquí sí hay una clara influencia clásica griega en la idealización del personaje. Podemos ver este ejemplo en la figura de Cómodo, el emperador, que se dice que era afeminado y débil, y sin embargo la escultura lo muestra como un personaje fuerte. Incluso le deleitó al emperador la imagen que se representó de él. También tenemos ejemplos en el Augusto del Prima Porta del siglo I después de Cristo, que va vestido de militar con coraza y que estaba destinada a su mausoleo,
o la estatua ecuestre de Marco Aurelio del siglo II después de Cristo. Es a partir además del siglo II después de Cristo cuando el retrato deja de ser un privilegio y se abre a todas las clases sociales, incluidos libertos, mujeres y niños. La otra aportación a la escultura fue desarrollada por los romanos a través del relieve, y a partir del siglo I después de Cristo le dan un signo de originalidad por el sentido narrativo, representando los acontecimientos concretos. Aportaban información sobre los aspectos relativos a la vida social, religiosa, política y militar de los romanos, y principalmente se realizaban estos relieves con el objetivo de decorar paredes de monumentos y sarcófagos realizados al detalle, y donde los hechos históricos celebraban victorias en batalla y ensalzaban a sus gobernantes. También se representaban escenas de hechos cotidianos, pero todos con un gran realismo y muy detallistas. Se decoraban todo tipo de monumentos, desde arcos de triunfo, como hemos visto anteriormente, hasta las columnas funerarias. Se recurría a perspectivas y a escenas llenas de movimiento. Una de las primeras obras de esta tipología, que era el Arco de Tito, muestra la toma de Jerusalén tras la rebelión judía. También destacaremos que la columna de Trajano, con relieves en espiral, nos muestra la crónica de la guerra de Dacia, momento en el que el imperio consigue además su mayor extensión territorial. A fines de este mismo siglo, del siglo II después de Cristo, la columna de Marco Aurelio, también en relieve en espiral, le da un carácter funerario narrativo que incluso incluye elementos irracionales como intervenciones divinas, anunciando un cambio estético dentro del periodo tardo romano dentro del relieve. Pero si nos encontramos dentro de la escultura romana con un relieve excepcional, es por supuesto el de las paredes del Ara Pacis, que fue ordenado por Augusto para celebrar la paz augustia. El Ara Pacis es de la última década del siglo I a.C., su autoría es desconocida y se trata de un monumento de planta rectangular que no está cubierto. Está construido de manera que tiene dos puertas, una frontal por donde entraba el sacerdote y una posterior para los animales del sacrificio, y estaba orientada este y oeste, asentada sobre un pedestal escalonado. Lo más destacado es la decoración escultórica de los relieves en mármol. Se trata, como ya decimos, un monumento dedicado al emperador Augusto como pacificador del imperio y que le dio una gran estabilidad a todo el territorio romano. Y decidió la construcción de este altar por la paz tras una visita por los territorios. Su importancia artística radica precisamente en los relieves, que están repartidos por un interior decorado con frisos adornados por guirnaldas y un exterior donde los frisos que franquean las puertas representan 4 alegorías y los muros laterales 2 procesiones. Las alegorías que se representan son, entre otras, la fundación de Roma y otra alegoría de la tierra. Además aparecen representaciones de dioses, entre ellos Marte y Tellus. Son los muros laterales los que contienen los relieves más significativos, ya que representan una procesión de senadores, altos cargos, magistrados y el propio emperador y familia. Está dividido en 2 partes, cada lateral repartida por una cenefa. La inferior se halla decorada por motivos vegetales y guirnaldas, y la parte superior es la que contiene las figuras a tamaño natural repartida en la pared norte con la procesión de magistrados, senadores, dignatarios, y el panel sur decorado con la figura de Augusto y toda la familia imperial. En la composición es además muy importante la distribución de las figuras, porque destaca la isocefalia, que hace que ninguno de los personajes destaque sobre otro, aunque sí se ve por la ejecución del alto relieve que la forma de marcar la figura en un primer plano o en un segundo, además de aportar profundidad a la escena, le da un poco de importancia a cada personaje. Esta manera de distribuir las figuras nos acerca mucho a la influencia griega de las panateneas del Partenón, aunque vemos las diferencias como el orden en la figura y sobre todo el realismo de la figura, fácilmente reconocible, y en actitudes más cotidianas. Se ve a los personajes conversando, a los niños en actitud infantil y, por ejemplo, destaca a la hermana de Augusto reclamando silencio con un dedo en la boca. También la importancia de Augusto en un lateral,
que demuestra con esta manera de colocar al emperador que la colectividad está siempre por encima del individualismo. Nos vemos en nuestro próximo capítulo y espero que os haya sido de mucha utilidad. Gracias a todos.